Qué bueno que están aquí esta mañana. Yo estoy muy animado porque vamos a comenzar una serie que está enfocada en la familia, viviendo un poco del cielo en la tierra. Y vamos a continuar estudiando la epístola de Pablo a los Efesios. Y en los pasajes que vienen hay mucho consejo para la familia, para las esposas, para los esposos, para los hijos. Por eso hemos querido enfocarnos. El pasaje nos está llevando por ahí. Y a mí me parece un tema maravilloso, a mí me parece un tema lindo. Qué importante es que hablemos a la familia y hablemos a la familia la instrucción de Dios. Quiero que pensemos en el origen de todas las cosas, en el Génesis, el libro de los orígenes. Cuando Dios creó todas las cosas y creó todos los seres vivientes que conocemos, creó un lugar perfecto, un lugar especial, el mejor lugar donde cualquier ser humano quisiera vivir, Dios lo creó. Y luego creó al hombre y a la mujer. Y Él ofició el primer matrimonio entre Adán y Eva. Por eso sabemos que Él es el que ha diseñado el matrimonio y por lo tanto tiene el derecho de definir cómo debe ser el matrimonio. Ahora hubo un problema y yo sé que ustedes conocen bien la historia. Adán y Eva desobedecieron a la palabra de Dios, no creyeron que las consecuencias eran reales o decidieron ignorarlas. Y bajo engaño por la tentación pecaron y desobedecieron a Dios. Y desde entonces la creación perfecta de Dios sufre corrupción y la humanidad también, la corrupción del pecado. Y quiero, arrancando esta serie, que notemos la importancia de los mandamientos de Dios. ¿Saben quién quiere un poco del cielo aquí en la tierra? Todos queremos, ¿cierto? Todos queremos que nos vaya bien en la vida. ¿Quién no quiere que le vaya bien en la vida? Todos queremos que nos vaya bien en la vida. Todos queremos ser prosperados. Todos queremos que nuestras familias sean unas familias buenas, sólidas, prósperas. Queremos que nuestros hijos prosperen también. Y quiero decirles algo, Dios quiere eso también. Desde el principio Dios le dijo a Adán y a Eva que los había puesto en este lugar precioso y que lo administraran, que se fructificaran y se multiplicaran, que tuvieran hijos y que llevaran una vida próspera y que sus hijos llevaran una vida próspera. Pero el problema fue el pecado, la desobediencia a los mandamientos del Señor. Por eso yo quiero recordarles, comenzando algunos pasajes, pensando en tener una vida próspera, que nos vaya bien. Hay un pasaje en Deuteronomio 4, cuando muchas generaciones después Dios ha escogido un pueblo y lo saca de la esclavitud de Egipto y lo lleva por el desierto y lo prepara para entrar a una tierra que fluía leche y miel, porque Dios quería que este pueblo llevara una vida próspera. Y antes de entrar está recordándoles esto que encontramos aquí en Deuteronomio 4. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. El propósito de Dios ha sido desde el inicio que llevemos buenas vidas, que llevemos vidas prósperas, y no necesariamente en el sentido material que generalmente lo entendemos, pero en una prosperidad integral que comienza por el mismo interior del ser humano, que comienza por el espíritu. Hay muchos pasajes que podemos recordar. Josué 1:8 también, cuando está recibiendo instrucciones Josué como líder para guiar a este pueblo a la tierra prometida, le dicen: no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es el propósito de Dios. También lo podemos ver en el Salmo 1.
Y lo menciono nada más, el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no ha andado en camino de pecadores, sino que medita de día de noche en la ley de Jehová y en ella está su delicia, porque entonces lleva una vida próspera. Qué importante es que nosotros atendamos los mandamientos del Señor. ¿Y por qué estoy? Un pasaje más que yo encontré el viernes que estaba en mi lectura diaria. Jesús relata el Evangelio de Lucas en el capítulo 11. Jesús había estado enseñando a la gente y cuando Él termina de enseñar a la gente le dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjense lo que dicen estos pasajes. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que lleves una vida próspera. Dios quiere que seas bienaventurado, pero hay una relación directa con que nosotros guardemos los mandamientos de Dios para tener vidas prósperas, para que nos vaya bien. Y hago énfasis en esto porque vamos a ir ahora sí a Efesios 5. Y lo que encontramos en Efesios 5, además de muchas verdades importantes para nuestras vidas, son algunos mandamientos. Mandamientos a la iglesia, mandamientos a los esposos, mandamientos a las esposas, a los hijos. Y entendemos que si nosotros como familia, si cada uno de nosotros observa, cumple y atiende esos mandamientos, tendremos entonces un poco del cielo en la tierra. Él quiere que nos vaya bien. Yo quiero que busque por favor en Efesios 5 y vamos a leer los versículos en los que nos vamos a concentrar en esta mañana. Son los del 25 al 27, pero yo quiero que leamos a partir del 21, un poquito antes, para que retomemos algunas ideas que son importantes y que le dan sentido a lo que estamos estudiando. Efesios 5, vamos a leer a partir del versículo 21. Sígame, por favor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo primero que encontramos aquí es un mandamiento. ¿Quieres tener un poco de cielo en la tierra? Tienes que poner atención a los mandamientos. Y en el versículo 21 y 22, y todos esos versículos antes del 25, encontramos el mandamiento de someternos. Norberto estuvo enseñándonos acerca de eso el fin de semana pasado, y yo sé que las mujeres salieron muy contentas y muy animadas con ese pasaje de someterse. Ahora pregunta, cuando la Biblia está hablando ahí de someterse, ¿quiénes son los que tienen que someterse? ¿Quiénes son? Las mujeres. Todos. Está hablando a todos. Y luego da consejos específicos para las casadas. Pero al principio está hablando todos. Esta carta que Pablo escribió era para la iglesia en Éfeso, era para todos. Era para los hombres, para las mujeres, para los jóvenes, para los adultos, para todos. Y por lo tanto los principios que tenemos aquí son principios de los cuales todos podemos aprender. El mandato de someternos es un mandato para todos. Someterse tiene que ver con sujetarse, subordinarse a alguien, obedecer, ceder, rendir el control a otra persona, rendirse ante el consejo o la advertencia o la amonestación de otra persona, literalmente ponerse debajo del control de otro. ¿Sabe cuál es el problema con esto? Que a nadie le gusta. Ni a los hombres, ni a las mujeres. Naturalmente queremos hacer nuestra voluntad,
somos rebeldes por naturaleza. El primer hombre y la primera mujer se rebelaron a Dios. Y desde entonces todos somos rebeldes. Qué difícil es esto. Filipenses 2, de 3 al 4, que es un pasaje que está relacionado y que nos puede dar luz para entender mejor esto, dice que no debemos de hacer nada por contienda, ni buscando nuestro propio reconocimiento, la vanagloria, sino que debemos de hacer todas las cosas con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es imposible que nosotros nos sometamos de la manera que Dios nos manda hacerlo si no hay humildad en nuestro corazón, si no estimamos a la otra persona como superior. Y eso va contra nuestra naturaleza. Hay algo muy importante. Someterme tiene que ver con desprenderme del ego, desechar las razones y los sentimientos que me ponen a mí como el más importante. Desechar las razones y los sentimientos que me ponen a mí como el centro de todas las cosas. Hay un principio importantísimo para entender este mandato de someternos, y es que Dios pide sumisión de manera voluntaria. Yo me someto, no alguien me somete, yo voluntariamente me someto. Dios es todopoderoso. Él es el soberano del universo, de todo lo creado y de todas las cosas y de todos los seres que existen. Él puede someter a cualquiera, pero no lo hace. No ahora. Él abre una invitación de amor, de gracia, de misericordia para toda la humanidad, porque quiere restaurarla del pecado y de la corrupción del pecado que entró desde el principio. Pero nosotros respondemos y nos sometemos a sus mandamientos de manera voluntaria. Él no nos obliga. Así que debemos de entender estos principios, ahora sí, para meternos al versículo 25 y lo que sigue. ¿Quieres un poco del cielo en la tierra? Vive de acuerdo a los mandamientos. Y ya vimos el primer mandamiento que encontramos ahí, que es el de someternos. Y ahora hay un mandamiento específico para los esposos, aunque todos debemos amar. Maridos, amad a vuestras esposas. Dios es amor. La misma esencia de Dios es amor. La última vez que estuve con ustedes, estudiamos el principio de ese capítulo 5 y aprendimos cómo imitar a Dios es vivir en amor, porque Él mismo es amor, y el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Dios es amor. Primera de Juan 4 dice eso. Gálatas 5 nos enseña que el amor, entre otras cosas, es el producto, es el fruto del Espíritu Santo que ha venido a vivir a la vida del creyente. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y continúa. Pero el primero que menciona es el amor. Si tú has creído en Cristo, si tú estás viviendo en Cristo, el Espíritu Santo viene inmediatamente a vivir dentro de ti, y un producto de eso es el amor. El amor es la característica distintiva de los cristianos. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. No hay cristianos que no se amen. No hay cristianos que no sepan amar. No hay discípulos de Jesús que no vivan ese mismo amor que Él vivió, que Él vive. No hay amor sin obediencia. Juan 14:15 también Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Mostramos nuestro amor a través de la obediencia. Obedecemos a Dios porque le amamos. Ahora, yo quiero preguntarles, para que entendamos mejor este llamado, este mandamiento, a amar. ¿El amor tiene que ver con los sentimientos? ¿El amor tiene que ver con los sentimientos? ¿Alguien dice que sí o que no? Yo digo que sí. Sí tiene que ver con los sentimientos.
aunque no es un sentimiento. El amor debe de estar sobre los sentimientos deben de supeditarse al amor. El amor tiene más que ver con una decisión que yo tomo cada día, una decisión que yo tomo cada momento. Los sentimientos cambian. Yo puedo sentirme alegre hoy y mañana estar triste. Yo puedo estar animado hoy porque estamos estudiando cómo tener un poco del cielo en la tierra. Mañana puedo estar desanimado. Los sentimientos, al igual que las emociones, son variables. El amor no. 1 Corintios 13 nos enseña que el amor no se acaba. El amor es una decisión. Cristo decidió amar a los que no le amaban. Cristo decidió amar a los que no le conocían, a los que le rechazaban, a los malos, a los pecadores, a los sucios, a los desechados de la sociedad, a los ladrones, a los inmorales, a las prostitutas, a los funcionarios públicos corruptos. Jesús decidió amar a gente mala, que no merecía perdón, que no merecía segundas, ni terceras, ni cuartas, ni ninguna oportunidad. Jesús decidió amar a gente como yo. Y Jesús decidió amar a gente como usted. Ese es el amor del que estamos hablando. El amor que da el primer paso. El amor que no se basa en los sentimientos, no es algo sentimental. 1 Corintios 13 también nos enseña que el amor no busca lo suyo, contrasta con ser egoísta y conecta con el principio de someterse y de humillarse. Porque yo tengo que ver al otro como superior a mí mismo. El amor no busca lo suyo. Amar es poner en segundo plano mis deseos, mis beneficios y mis intereses. Y poner en primer plano el bienestar del otro, las necesidades del otro, el servir al otro. Este mandamiento de amar está escrito de una manera muy importante que debemos de entender. Dice, amen a sus esposas. Y si pudiéramos parafrasearlo de otra manera, podemos también decir, manténganse amando a sus esposas. No dejen de amar a sus esposas. Ese amor del que nos está hablando la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. No tiene fecha de caducidad. 1 Corintios 13 nos enseña eso. Es un mandato en presente que nos llama a mantenernos amando. ¿Cuántas relaciones se terminan con la justificación de que se nos acabó el amor? ¿Cuánta gente hemos escuchado en consejería o gente, matrimonios o parejas que se presentan ante un consejero, ante un pastor, ante un juez y dicen, vamos a romper esta relación porque se nos acabó el amor? El amor se murió. Pero la Biblia no habla de eso. Y cuando yo pienso en esa justificación, yo me cuestiono, porque la Biblia nos enseña algo diferente. Ese amor no es un amor puro. El amor que Dios nos enseña, el amor que Dios nos modela, el amor que Cristo es ejemplo para nosotros, es un amor que no se acaba. No podemos justificarnos en romper una relación y decir es que el amor se murió. El amor, iglesia, entiendámoslo, el amor no se acaba. El amor de Dios, que es el que somos llamados a vivir. Entonces tenemos que entender este amor. ¿Qué tipo de amor estamos hablando aquí? Es el amor divino, es el amor según Dios, definido por los mandamientos y los preceptos de Dios. ¿Hasta cuándo debemos amar? Para siempre, no tiene fecha de caducidad. No se acaba, toda la vida, cada día, cada momento, en las buenas y en las malas. Ayer estuvimos en una boda con mi esposa, ayer en la noche, y qué bonito. Todo es alegría, todo es bonito, y la pareja promete amarse y ayudarse y apoyarse en las buenas y en las malas. Pero ¿sabe qué? Cuando toca luchar con el ego y empezar a enfrentar los problemas, esa promesa ya no vale. Ya no vale. Tenemos que hacerla valer. ¿Hasta cuándo debemos amar? Para siempre. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo amar?
Yo debo amar como Cristo, y eso es lo que dice el pasaje, y eso me lleva al segundo punto. Si queremos un poco de cielo en la tierra, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Y el ejemplo de Cristo es sacrificarse. Seguir el ejemplo de Cristo. Ahora, hay un problema, y yo lo he estado mencionando a ustedes desde que comencé. Eso va contra nuestra naturaleza. No es natural en nosotros amar de esta forma. No es natural que yo quiera anteponer mis necesidades y mis intereses al bienestar del otro. Lo normal es que yo me preocupo por mí mismo, por mi bienestar. El egoísmo, lo que yo quiero, lo que yo merezco, mi felicidad, yo merezco ser feliz. Otra razón por la cual muchos matrimonios se destruyen, porque ya no somos felices, dicen. Es que no me hace feliz. Es que yo merezco ser feliz. Es que yo quiero ser feliz. Y esta persona ya no me hace feliz. Entonces me voy a buscar otra persona, justificando el adulterio. Porque yo quiero ser feliz y yo tengo derecho de ser feliz y yo merezco ser feliz. Otra razón equivocada. Ya me cansé, he hecho de todo ya. Yo merezco ser feliz y merezco disfrutar mi dinero y quiero tener paz y quiero a alguien que me aprecie de verdad, y entonces los matrimonios se destruyen. Efesios 2, en esta misma carta a los Efesios, en el capítulo 2 se menciona que la humanidad está por naturaleza desobediente, somos por naturaleza hijos de ira, desobedientes, y esperamos condenación. Pero cuando una persona ha decidido someterse a los mandamientos de Cristo y someterse a la dirección y ponerse bajo el control de Cristo, recibe una nueva naturaleza. Segunda de Corintios 5, 17 dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces alguien me dijo una vez que estábamos estudiando este pasaje: miren, no se preocupen, somos hombres, somos imperfectos. No podemos amar como Dios amó porque Él es Dios, Él es perfecto. Y nunca, mire, no se preocupe por tener que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, porque somos imperfectos y nunca vamos a llegar a amar así como Dios ama. No es cierto. Yo quiero enseñarte en esta mañana porque no es cierto. La Biblia dice lo contrario. Puedes buscar por favor en 2 de Pedro capítulo 1. Dice Dios ahí claramente que nosotros podemos participar de la naturaleza divina, aunque amar de esta forma sacrificial, no es algo natural en nosotros. Dios nos ha dado los medios para que sí podamos tener esta naturaleza. 2 de Pedro 1, 3 y 4, y les leo, síganme en la lectura por favor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Fíjese bien lo que dice ahí: para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No hay excusa para el que está en Cristo. La Biblia dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos de esta vida y de la vida celestial para que tengamos la misma naturaleza divina. Entonces sí podemos amar como Cristo amó a la iglesia. Es un mandato y no estaría en la palabra de Dios si no lo pudiéramos hacer. Ahora, no en nuestras fuerzas, no de acuerdo a nuestro razonamiento, no de acuerdo a nuestra naturaleza, sino de acuerdo a los mandamientos de Dios, de acuerdo a la naturaleza divina de Dios, la cual hemos leído que la hemos recibido. Él lo promete. Filipenses 2 dice que debemos de tener el mismo sentir que hubo en Cristo, de entregarse, de humillarse, de servir como Salvador y rescatar a la humanidad condenada. Cristo dio lo mejor de sí. Seguir el ejemplo de Cristo es que yo voy a dar lo mejor de mí por el bien del otro. Si Cristo dio lo mejor de sí y yo tengo que amar como Cristo, significa que yo tengo que dar lo mejor de mí por mi esposa.
no menos. ¿Qué es lo mejor de ti que puedes dar por tu esposa? Para suplir sus necesidades no solo materiales, emocionales, sentimentales. ¿Qué es lo mejor de ti que puedes dar siguiendo el ejemplo de Cristo? En el Antiguo Testamento el sacrificio significó muerte, pérdida y entrega total, generalmente de un animalito que era sacrificado, tenía que morir. Cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, literalmente le dijo que lo tenía que matar, tenía que morir. Y ese era un cuadro de lo que el Padre Celestial iba a hacer con su propio hijo, sacrificarlo en rescate por muchos. Ahora, si pensamos en eso, que en el Antiguo Testamento el sacrificio significó muerte, y para el mismo Cristo cuando habla de sacrificio habla de su muerte, entonces alguno de ustedes me puede decir, Mauricio, ¿significa que yo tengo que morir por mi esposa? Literalmente, físicamente tengo que morir por mi esposa. Y si yo les pregunto aquí a todos los esposos que están, si yo les pregunto si estarían dispuestos a morir por su esposa, estoy seguro que me van a decir que sí. ¿Correcto? Yo sé que ustedes estarían dispuestos a ir hasta la muerte por su esposa. Pero mire, no seamos exagerados. En las condiciones de vida que llevamos normalmente, eso es poco probable. Es poco probable que usted tenga que llegar a la muerte por su esposa. Podría ser, pero es poco probable. ¿Sabe qué? Sí, hay una cosa que es real y que pasa todos los días. Que usted tiene que morir a ciertas cosas de este mundo por el beneficio y el bienestar de su esposa. Eso sí. ¿Sabe que usted tiene que morir a ciertas cosas de sí mismo, de su propio carácter, de su propia vida, buscando el bienestar y buscando la bendición y atender la necesidad de su esposa? Eso sí es cierto. No creo que tenga que morir por su esposa, pero sí creo que tiene que morir a cosas de este mundo y a cosas de sí mismo. Otra cosa que se menciona mucho en las parejas que están en ese camino de destruir su hogar, yo creo que ustedes han escuchado esto. Yo así nací, yo así crecí, yo así soy y así me voy a morir. No puedo cambiar. Y me tenés que querer así como soy. Pues no es cierto. No es cierto, para los cristianos no es cierto. Porque Dios nos está enseñando que debemos de morir, debemos de sacrificarnos. Entonces, si hay algo en mi carácter que necesita morir, no solo ser modificado, necesita morir, se tiene que acabar, yo tengo que estar dispuesto voluntariamente a hacer morir eso en mí que está haciendo daño a mi cónyuge. No me diga que usted no puede cambiar. Dios puede cambiarlo. Si usted está aquí en esta mañana, si Dios lo trajo aquí y usted está estudiando el mismo capítulo de Efesios 5, es porque Dios quiere transformar su vida. Dios quiere cambiarle. Así que no utilicemos excusas mentirosas, excusas mediocres que nos benefician a nosotros. Cambiemos, esposos. Y esto aplica para las esposas también. Debemos de morir, sacrificarnos. El siguiente punto, asume tu función. Cuando estamos pensando en el ejemplo de Cristo, lo que vemos en Cristo es un siervo. La función que nosotros tenemos es la función de servir. Y yo quiero utilizar un ejemplo aquí, que pensemos en nuestro contexto cultural como hondureños. Y yo como buen hondureño puedo hablar de eso. Vivimos en una sociedad machista, seamos honestos. Culturalmente somos machistas, los hombres y las mujeres también. A veces las mujeres son tan machistas que crían a sus hijos para ser machistas. Esa es nuestra realidad, ese es nuestro contexto. Ahora yo quiero pensar en nuestro contexto y utilizar una palabra un poquito más elocuente. No voy a decir machista, voy a decir dictador. Y quiero que pensemos y que contrastemos al dictador con un siervo. El dictador piensa, yo mando aquí
y todos están obligados a seguirme. Tienen que hacer lo que yo digo porque yo soy el que manda. Yo trabajo, yo proveo, así que me tienen que atender. Cuando llego a la casa, llego cansado, no me molesten, con problemas, con sus necesidades. Es más, ténganme la comida lista y el control remoto del televisor porque estoy cansado, quiero comer y quiero relajarme un poco para ir a trabajar mañana. Yo decido qué se hace aquí con el dinero. Yo tomo las decisiones y yo doy las órdenes aquí y todo el mundo tiene que hacer lo que yo digo, un pequeño dictador. El dictador piensa que se justifica el uso de la fuerza o de la violencia para que las demás personas hagan lo que él dice y cumplan sus órdenes. Entonces, sin ningún problema recurre a gritos, a insultos y a maltratos de todo tipo, porque están justificados, me tienen que hacer caso y punto. El dictador piensa que siempre tiene la razón. Ahora contrastemos con el ejemplo de Cristo, porque Cristo no fue un dictador. Cristo fue siervo y esa es la función que somos llamados a asumir. A ser líderes a través del servicio, a mostrar el amor a través del servicio. Entonces el líder es alguien que busca ganar el respeto de su cónyuge. El siervo es alguien que busca ganar el respeto de su cónyuge a través de su propia vida. Una vida que ama, una vida que no es egoísta, una vida que es humilde, una vida que está dispuesta a ceder y dar el primer paso por el beneficio del otro. Una vida de un siervo es alguien que se gana el respeto y se gana el corazón de su esposa. Se gana el corazón de su esposa, amándola, atendiéndola, cuidándola, respetándola, entendiéndola, teniéndole paciencia. El siervo es alguien que influye en las decisiones de los demás y en el comportamiento de los demás a través de dar el ejemplo, no necesariamente de dar órdenes. Los demás le siguen y él se gana el derecho de que le sigan y que le respetan porque es una persona que lleva una vida íntegra, que es una persona que demuestra amor y entonces los demás le siguen. Se gana ese derecho de influir en el comportamiento de los demás a través de su propio ejemplo. El siervo líder es alguien que enseña a los demás a trabajar en equipo, a servir juntos, que participa activamente en todas las tareas y todas las necesidades del hogar y de la familia. El hogar es un equipo y el líder del hogar debe ser el hombre con su servicio. Así que yo quiero llamar su atención a unos pasajes que están en el boletín. Espero que cada uno de ustedes haya recibido un boletín como este. Si no, de repente hay más ahí en las entradas. Hay unos pasajes que me llamaron mucho la atención y están relacionados con lo que estamos estudiando. El primero es Lucas 22. Esto que se relata en Lucas está en otros evangelios. Yo le puse también en Marcos. Pero me llamó la atención Lucas porque lo describe desde otro punto de vista, desde otro ángulo, con unas palabras diferentes, pero está hablando de lo mismo. Y dice así: hubo también entre ellos, los discípulos de Jesús, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es mayor? ¿El que está sentado en el restaurante esperando que le lleven la comida o el mesero? ¿Quién es mayor? El mesero. No, el que está sentado, ¿cierto? Que lo están atendiendo. Y eso es lo que dice Jesús acá. ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero mire qué impactantes las palabras que siguen. Y dice Jesús: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
yo estoy entre ustedes como el mesero. ¿Cómo es posible esto? Dios hecho hombre, el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el soberano del universo, nadie se le resiste. En medio de los hombres y la humanidad que creó, y Él les dice, yo estoy en medio de ustedes, no como un dictador, yo estoy en medio de ustedes como un siervo. Habla de los gobernantes ahí, y qué interesante es conectar con la palabra dictador. El otro pasaje que está ahí en Marcos 10, 42, 45, no lo vamos a leer, pero quiero retomar nada más la última parte de ese pasaje que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese servicio de Jesús tenía un propósito claro de redimir y salvar a la humanidad que estaba condenada y está condenada por el pecado. Y esto me lleva al siguiente punto que encontramos en este pasaje, que debemos cumplir nuestra responsabilidad de santificar. El pasaje dice que debemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella, y dice ahí que el propósito era para santificarla, limpiarla, dice a través del lavamiento de la palabra para que fuera limpia, sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa y que Él se la podía presentar a sí mismo. Ahora, tenemos una responsabilidad, yo quiero que lo miremos en dos ámbitos. La responsabilidad de santificar. Yo tengo una responsabilidad personal, primero, de santificar mi vida. Y luego tengo una responsabilidad conyugal o familiar, de santificar a mi esposa, de santificar a mi familia. Ahora pensemos en la primera. Pensemos en mi responsabilidad personal. ¿Por qué? ¿Por qué primero yo? ¿Por qué primero conmigo? Porque si yo tengo las manos sucias, como si he estado trabajando en alguna labor de mecánica, tengo las manos llenas de grasa y usted me lleva una camisa sucia, yo tengo primero que lavarme las manos. Y luego que me quito toda esa grasa y todo ese sucio, entonces yo puedo lavar la camisa, si no la voy a ensuciar más. Y voy a combinar la suciedad que tenía con la que yo tenía en mis manos. Yo tengo una responsabilidad personal primero acerca de santificar mi vida, limpiar mi vida, lavar mi vida, purificar mi vida. ¿Y cómo se logra eso? El pasaje lo dice a través del uso de la palabra de Dios, de ir a la palabra de Dios. Por eso comencé insistiendo en la importancia de conocer y entender y aplicar los mandamientos de Dios. Si yo quiero santificar mi vida, debo de ir a la palabra de Dios. Y yo quiero entonces preguntarte, pensando en tu responsabilidad personal, ¿cuánto conoces de la palabra de Dios? ¿Cuánto sabes de la palabra de Dios? ¿Acaso este momento que nosotros tenemos ahora es el único momento en la semana en el que tú estás en contacto con la palabra de Dios? Y ni siquiera es un contacto personal porque alguien más está exponiéndolo. Salmo 1 dice, bienaventurado, feliz, todos queremos ser felices. Bienaventurado el que encuentra delicia en la palabra de Dios y medita en ella todos los domingos, todos los días y todas las noches. Yo quiero preguntarte, ¿estás yendo a la palabra de Dios de manera personal? Puedes compartir con alguien, como hemos estado estudiando antes en Efesios. ¿Sabes qué? Yo antes hablaba mal, antes decía malas palabras, pero encontré este pasaje en Efesios que dice que tengo que tener cuidado con lo que yo hablo. ¿Sabes? Yo antes mentía. Yo era bien mentiroso y mentía hasta por las cosas más absurdas. Pero me encontré aquí en Efesios, estudiando, leyendo la palabra de Dios, que los hijos de Dios no mienten. Yo tenía problemas con la ira. Yo tenía problemas con el enojo. Yo tenía problemas con la humildad porque me cuesta someterme. Pero encontré en la palabra de Dios instrucción. ¿Cuánto dedicas de tu vida a conocer y a buscar personalmente la palabra de Dios? Es imposible
que tú cumplas con tu responsabilidad de santificar tu matrimonio o santificar tu hogar si tú mismo no estás santificando tu vida, manteniéndote limpio. Santificar significa apartar algo o alguien con un propósito y dominio exclusivo. Por eso Dios utiliza el ejemplo del matrimonio, porque de acuerdo a los mandamientos de Dios, el matrimonio es una unión exclusiva entre un hombre y una mujer y no caben terceros ni terceras. Igual en la relación del creyente con Dios, hay una unión exclusiva entre Dios y el creyente, entre la iglesia y el creyente, y no hay cabida para terceros. Dios lo enseñó desde el principio en los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Santificar es apartar a alguien de manera exclusiva y con un propósito específico. En este caso es el propósito de disfrutar una relación con Dios. ¿Cuánto estás huyendo y apartándote de la corrupción de este mundo para tener una relación limpia con Dios? Cuando yo leo esto de una iglesia gloriosa, limpia, sin mancha, yo pienso en una novia que está en el momento de casarse con su vestido muy lindo. Yo sé que las mujeres se van a identificar con esto porque para ustedes es importante lo del vestido. Y está ahí preparada para ir al altar y presentarse a su esposo y ser entregada con un vestido nítido, limpio, precioso, blanco. Pero ninguna mujer se quiere casar con un vestido arrugado. Ninguna mujer se va a ir y va a pensar y va a concebir presentarse al matrimonio con su esposo ante la gente, ante los testigos, ante los invitados, con un vestido enlodado, lleno de sucio. De eso es lo que está hablando Dios. Primero para mí, que Él quiere que yo me presente a Él no embarrado de la corrupción y del pecado de este mundo, sino limpio. Y dice que Él ha hecho un sacrificio para limpiarme, pero yo tengo una responsabilidad personal de mantenerme limpio, de mantenerme santo. Ahora pensemos en la responsabilidad conyugal. Santificar. En el Antiguo Testamento vemos que generalmente cuando dos personas se iban a unir en matrimonio, el novio pagaba una dote, ¿cierto? Entregaba algo que tenía un valor económico, porque estaba representando, creo yo, cómo Cristo pagó un precio por su iglesia, por su esposa. El sacrificio y el santificar representa costo, representa precio, representa sacrificio. No es algo fácil, es algo que cuesta. Es algo que cuesta personalmente, es algo que cuesta familiarmente. Ahora, si pensamos en las palabras de una iglesia gloriosa, tenemos que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, y el propósito de Cristo era santificar a su novia, a su esposa, a su iglesia, para presentarse una iglesia gloriosa. Entonces, ¿qué significa eso para mí como esposo? ¿Qué significa eso para mí? Pregunta para los esposos: ¿quién quiere tener una esposa perfecta? Levanten la mano. Todos queremos tener la mejor esposa, una esposa perfecta, que no dé problemas, que no tenga errores, que no tenga fallas, que no tenga faltas. ¿Cierto? Lo que este pasaje nos está enseñando es que es mi responsabilidad como esposo invertir en la vida espiritual de mi esposa para que ella crezca y sea mejor. Siempre nos pasamos quejando. Bueno, yo no sé ustedes, pero ha sido mi experiencia como esposo también. Los esposos nos quejamos mucho, pero no nos damos cuenta que es nuestra responsabilidad. Eso es lo que Cristo está modelando. Él dio el primer paso y nosotros debemos de dar el primer paso. La próxima vez que pienses en algo que no te gusta de tu cónyuge, entiende que tú tienes la responsabilidad de dar el primer paso, de invertir en su vida interior, en su vida
espiritual. Quieres una esposa perfecta, sin defecto, nítida en todo aspecto. Te toca invertir toda tu vida, no solo una parte, toda tu vida en el crecimiento de tu esposa, de tu cónyuge. Te toca invertir toda tu vida para buscar ese resultado. Entonces le resumo aquí al final. Todos queremos tener un poco de cielo en la tierra, ¿cierto? En nuestros hogares, en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio. Pues hay que vivir de acuerdo al mandamiento. Dios quiere que seamos prosperados. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que llevemos buenas vidas. Pero sin sus mandamientos eso no es posible. Sin Él dirigiéndonos y sometidos a Él no es posible. Necesitamos seguir el ejemplo de Cristo, sacrificarme. Recuerden el ejemplo del dictador versus el siervo. Dios no nos ha llamado a ser dictadores. Dios nos ha llamado a ser siervos. Él dio el primer paso. Él dio el ejemplo de ser siervo. Asume tu función, que es la de servir, y cumple tu responsabilidad personal de santificar tu vida y tu responsabilidad conyugal o familiar de santificar tu familia. Vamos a orar. Quiero dejarlos con estas cosas en su mente y en su corazón. Porque esta palabra tiene el poder de transformar las vidas y los hogares. Vamos a orar y yo desconozco en qué condición has venido. Si tu matrimonio está muy bien, me alegro. Puede estar mejor. Pero si estás teniendo problemas y estás luchando, aquí hay instrucción. Aquí hay instrucción. Y también en Impacto queremos apoyarte, queremos ayudarte. Hay líderes, pastores que están dispuestos a apoyarte. Así que hay ayuda, hay esperanza. No destruyas tu hogar. Dios tiene esperanza para ti. Vamos a orar.